Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo sobre los cuidados en el siglo XXI, que titulamos en su momento la atención a los cuidadores familiares de las personas dependientes, cubriendo un ámbito realmente amplio. Bueno, quería, además de las bienvenidas, agradecerles su presencia, agradecer a la ponente, de la que no diré nada porque será el señor Pomés quien la presentará, pero agradezco mucho su generosidad y su presencia también, y a Xavier Pomés el esfuerzo de coordinación del ciclo. Cuando lo titulamos a la sesión de hoy, la atención a los cuidadores familiares, caí en la cuenta a posteriori de quizá éramos demasiado generosos con los varones, porque sería más preciso haberlo titulado la atención a las cuidadoras familiares de las personas dependientes. Por a poco que reflexionan una historia, se da cuenta de que, y no solo actualmente, no son siglo XXI de cuyos cuidadores estamos hablando, sino a lo largo de la historia conocida, no sé en la prehistoria, pero a lo largo de la historia conocida han sido las mujeres las que han cuidado. Han cuidado a veces en grupo, a veces individualmente, cuando las tribus, con las familias extensas, etcétera, eran varias mujeres las que se ocupaban del cuidado, compartían la responsabilidad y compartían el esfuerzo. Cuando pasamos al predominio de familias nucleares, son mujeres individuales más bien las que se ocupan del cuidado, pero han sido a lo largo de la historia de la humanidad en gran parte mujeres quienes se han ocupado del cuidado a terceros. Como la humanidad progresa, hemos quedado en la cuenta, uno, del hecho de la feminización o el predominio absoluto del cuidado por parte de las mujeres, y dos, hemos quedado en la cuenta también de que hay que prestar atención a las personas que cuidan, no solo a las personas cuidadas. Y esto es un proceso relativamente, creo que reciente. En mi caso, si me permite la pequeña anécdota, pero como veo a Jordi Camí aquí delante, hago un paréntesis. Jordi Camí es uno de mis buenos sabios preferidos, cierro paréntesis. Pues fue Jordi Camí hace unos años, una decena de años aproximadamente, la persona que me hizo caer en que los cuidadores necesitan ser cuidados. Y son estas verdades que cuando uno aprende, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Pero si es de una evidencia, pero que muchas personas de mi generación no éramos conscientes hasta hace poco de que los cuidadores necesitan ser cuidados, necesitan ser mimados, necesitan ser atendidos, y que probablemente, y esto los expertos sabréis si es así, y en la conferencia de hoy seguro que aprendemos mucho al respecto, intuyo que no es solo una cuestión de recursos, es que es una cuestión de más cosas, de enfoque, de atención. Bueno, en todo caso, valía la pena hablar de ese tema y me hace mucha ilusión que sea Sandra Pou de Vida quien se encargue de hacerlo en el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Me toca a mí presentar a Sandra Pou de Vida. Sandra Pou de Vida es doctora en Psicología por la Universidad Ramon Llull y psicooncóloga. Realizó su tesis doctoral en el Instituto Municipal de Investigación Médica, el IMIM, donde formó parte de diferentes estudios de investigaciones sobre drogas de abuso y eso le llevó a hacer bastantes publicaciones. De todas maneras, y esto es importante remarcarlo y luego lo volveré a recoger, su pasión por la que estudió la carrera de psicología es la atención a las personas con enfermedades crónicas y terminales. De ahí supongo la psicooncología, entre otras cosas. Durante casi 30 años ha trabajado como terapeuta a nivel grupal e individual, atendiendo personas con diagnóstico de enfermedades sin cura conocida. Se ha especializado en el duelo y ahí viene para mí la cosa importante que luego también remarcaré. Desde hace más de 11 años trabaja en la Fundación Pascual Maragall, entidad que fomenta y da soporte a la investigación científica en el ámbito del Alzheimer. Fue la creadora de un programa de grupos terapéuticos para cuidadores de personas con Alzheimer. Lideró un estudio científico para validar la efectividad de una intervención terapéutica grupal con
personas cuidadoras, demostrando en este caso un impacto positivo en la calidad de vida y el bienestar de sus participantes. También en este contexto forma parte de un equipo que desarrolla programas para dar atención a las personas que cuidan en todas las fases del cuidado, desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la pérdida del familiar afectado. En general, su labor está dirigida a velar por la calidad de vida, el estado de ánimo, el bienestar y la buena relación entre el cuidador y la persona afectada por una demencia. Déjeme hacer un paréntesis final, hablando de demencias. El 11 de enero de este año, 2022, una prestigiosa revista inglesa, The Economist, explicó en un artículo que en estos momentos se estima que 57 millones de personas viven con demencia. De estas, la enfermedad del Alzheimer representa el 80%. Pero esto no es lo más importante, sino que otra revista, en este caso una revista médica, Lancet Public Health, agrega que las predicciones es que para el año 2050, yo ahí creo que ya no estaré, pero otros sí, y si estoy, necesitaré muchos cuidados, estaré absolutamente dependiente. Pues agrega que en una proyección que el número de personas con demencia se triplicará y llegará a los 150 o 152, pone 152,8 millones para el año 2050. Aunque Estados Unidos hace un año aprobó un fármaco contra el Alzheimer, hay mucha discusión, no sé, doctor Camí, creo que me parece que esto no funciona. En su momento creo que ningún país ha resuelto aún cómo pagará la atención de todo este colectivo que necesitarán estas personas y yo diría que en casi todos los lugares, y esto es muy importante, no está nada claro dónde se van a encontrar tantos cuidadores para atender a todos estos millones de personas. Por tanto, yo creo que esta tarde el tener entre nosotros a Sandra Pou de Vida es un lujo para ver cómo podemos prepararnos de cara al futuro para esta, digamos, avalancha que nos llega de necesidad de cuidados, pero sobre todo de necesidad de cuidadores. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Tu turno. Voy a coger que me parece que me han dejado aquí lo de pasar diapositivas, ¿verdad? Sí, se queda aquí. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Si no te importa, me pongo de pie. Sí, estupendo. Muchas gracias a Jaume Lanaspa por contar conmigo y a Jordi Camí por recomendarme. Él fue, de hecho, mi director de tesis en el IMIM. Me parece que fue la última tesis que dirigió porque dijo hasta aquí he llegado. Y muchas gracias a ustedes por venir. Ay, sí, mucho mejor. Les comentaba antes que es la primera conferencia que doy presencial desde hace 2 años. Estoy ya cansada de las pantallas, de hablar a un cuadradito, a gente... Sí, yo también aplaudo. Y les voy a hablar eso de la atención a las personas que cuidan, ¿vale? Sobre todo en mi campo, que es el campo de las demencias. Y ya el señor Pomés me ha adelantado la introducción que siempre hacemos los que hablamos de demencias, con 2 diapositivas, que habla del aumento de la esperanza de vida durante los últimos 100 años, ¿no? Durante el siglo XX ganamos 30 años de esperanza de vida y bueno, eso supone un gran cambio, ¿no? Enfermedades que antes aparecían a los 65, ahora aparecen a los 85 porque hemos logrado, si no curar, que también cronificar muchas enfermedades. Han habido trasplantes de órganos, o sea, hemos alargado la vida, ¿no? Estamos ya prácticamente las mujeres en 85 y los hombres en 80 años, ¿no? O sea que hay mucha gente que ahora nace y tiene la probabilidad de vivir 100 años.
En Orense leía el otro día que hay más de casi 400 personas centenarias, ¿no? Se conviven generaciones en las mismas familias hay 2 generaciones de jubilados. Quiero decir que hay un cambio de paradigma importante detrás de esto, ¿no? Esto viene acompañado del cambio demográfico que nos ha hablado, ¿no? Que si en 1950 los mayores de 60 años era un 8%, si saltamos al 2050 será un 20% a nivel mundial, pero un 30% en Europa, ¿no? Un 30% de la población tendrá más de 60 años. O sea, vamos a una población realmente envejecida y eso va a tener una serie de repercusiones importantes. Envejecimiento y demencia. No quiero que piensen que es una condición sine qua non, ¿no? Para tener demencia, el envejecimiento. No va directamente relacionado, ¿no? Pero sí que la demencia es un síndrome que aparece, tiene más probabilidades de aparecer con la edad. A medida que cumplimos años, tenemos más probabilidad de tener demencia. Quiero diferenciar entre demencia y Alzheimer, porque a veces la gente lo confunde, ¿no? La demencia no es una enfermedad, es un conjunto de síntomas, es como un síndrome, que cursan con discapacidad cognitiva y otros síntomas que hablaremos más tarde. Es verdad que casi el 80% de las demencias están causadas por la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Por eso a veces se equipara, pero no es lo mismo, ¿no? Así como el cumplir años no lo podemos evitar, es una causa no modificable de la demencia. Hay otras causas que sí podemos modificar, que son las causas modificables, como en general una vida sana, ¿no? Comer dieta mediterránea, hacer ejercicio, no tener una vida sedentaria, controlar diabetes, colesterol, hipertensión, dormir bien, gestionar el estrés, no voy a decir no tener estrés, pero gestionar el estrés, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si decimos que a más edad, más probabilidad de tener Alzheimer, pues es las estadísticas que nos ha explicado también el señor Pomés, ¿no? Estamos a unos 55 millones de casos de demencia en el mundo, 8 millones en Europa y estamos ya por cerca del 1 millón en España, ¿vale? Con el pronóstico de que en el 2050 probablemente estas cifras se triplican, ¿vale? Llegaremos a tener en el mundo unos 150 millones. Estos son poblaciones como Rusia entera o más que México, ¿no? O sea, ¿y dónde quiero ir hoy? ¿A quién afecta la demencia? Estamos hablando de personas con demencia, de una población envejecida, de gente mayor, pero me gustaría que os fijarais en estas fotos. La persona que cuida, ¿no? Persona con la enfermedad, persona que cuida, son las dos caras de la misma moneda, son indivisibles. Una persona con demencia, que es la mayor causa de discapacidad de gente mayor, no puede vivir sin una persona al lado que asuma la responsabilidad de las capacidades que va perdiendo, ¿no? Este rol del cuidar lo puede asumir tanto un familiar, que ya veremos que es en gran medida quien lo asume, o también existen los cuidadores formales, ¿no? Los que reciben una remuneración económica por el hecho del cuidado. Hoy nos vamos a dedicar esta charla al familiar, ¿vale? Que tiene una serie de implicaciones emocionales, no sin desmerecer al cuidador profesional, ¿vale? Que, bueno, ya sabéis que en nuestro país pues han proliferado una serie de cuidadores, sobre todo venidos de Sudamérica, ¿no? De edad media, que se ha abusado mucho de ellos porque se les ha cogido como mano de obra barata sin apenas formación para trabajar 7 días a la semana, 24 horas al día, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que merecería otra charla. Y no es solo la persona que cuida, es que la persona con demencia, si entra en una casa, afecta a toda la familia. No porque generalmente hay un cuidador principal, una cuidadora principal, pero la repercusión de esa persona cuidando va a repercutir también en toda la familia, ¿no? Si tiene hijos, pues va a tener que dedicar menos tiempo a sus hijos o hermanos, ¿no? Es un impacto a nivel de toda la familia. Cuando aparece una demencia, los años que va a haber con discapacidad son muchos, es una carrera de larga duración. Y además, a medida que pasa el tiempo, la autonomía va disminuyendo a medida que aumenta la dependencia. Quiero decir, es un cambio continuo
¿vale? A medida que va perdiendo la persona con demencia capacidades, hay otra persona que va a tener que irlas asumiendo, ¿no? Yo recuerdo al principio, cuando empecé en la fundación, que estaba en el clínico al lado del neurólogo, cuando les daban el diagnóstico a las personas, y en ese momento no te cambia la vida, pero ya te cambia una visión diferente de tu proyecto de vida, ¿no? Y algunas de esas visitas iba la persona que cuidaba sin la persona enferma, que hasta ese punto le podía suplir en las visitas neurológicas, ¿no? Que la persona enferma no tiene conciencia de enfermedad así y ya no va ni al médico y le tiene que suplir en esa visita la propia persona que cuida, ¿no? O sea, que es una sustitución que va evolucionando a lo largo de que la enfermedad avanza. Como os he comentado, más o menos 8 de cada 10 personas es cuidado por un familiar cercano, generalmente una figura única. El cuidado, la persona que cuida dedica prácticamente las 24 horas del día, 7 días a la semana, a estar pendiente de esa persona. A lo mejor no es una dedicación física todas las horas, pero es una responsabilidad mental continua, no hay descanso, siempre está ahí. Puede estar trabajando, pero llama, te has tomado la medicación, has salido, has vuelto, ¿no? Es una preocupación constante en la vida de las personas que cuidan. Y hemos dicho que es una enfermedad de larga duración, no es como un cáncer, oye, voy a estar pendiente ahora de mi marido, de mi hijo, porque tiene un tratamiento que durante 6 meses, 1 año va a necesitar ayuda. No, esto empieza y hay por delante unos 12 años de media. Digo 12 años, que pueden ser 7, pueden ser 20, ¿vale? Depende cómo evolucione la enfermedad. Quiero decir que uno ha de ser consciente de que no se puede dejar la piel, porque eso va a ser una carrera continuada, ¿no? Va a ser como una maratón, no es lo mismo correr 400 metros que correr una maratón, uno se ha de dosificar. Hubo un estudio que hizo CEAFA, que es la Confederación de Familias de Alzheimer de España, que bueno, identificó un poco el perfil del cuidador. Vio que casi en el 100%, en el 94%, las personas con demencia eran cuidadas por sus familiares, que en España ya estábamos en más de 1 millón de personas con demencia, que 1 de cada 4 hogares estaba afectados por esta enfermedad, ¿vale? O sea, 1 de cada 4 familias tiene algún caso cercano, que es una enfermedad muy cara, que el coste para las familias, que son costes indirectos, es 3/4 partes del gasto total de la enfermedad, porque sí, la asistencia médica, el neurólogo, la medicación es una parte ínfima del gasto, ¿no? El gasto al final recae sobre las familias, la atención, la sustitución de cuidadores, los centros de día, las residencias, los recursos que necesitas, las adaptaciones del hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Se hizo un cálculo de que en estados más iniciales podían ser de unos 24.000 euros y en estadios muy avanzados de 36.000. Imaginaros esto para una familia, el impacto económico que supone. Luego, el feminismo que hay en el cuidado, ¿no? Todavía 2 de cada 3 personas que cuidas son mujeres. Parece que la mujer lleva innato el acto de cuidar, ¿no? Parece que tiene el deber de cuidar, porque es verdad que cuando hay un cónyuge con la enfermedad es el otro que cuida, pero cuando hay opción de mujeres y hombres suele asumir el rol una mujer, y es lo que se espera a nivel social, ¿vale? Una hija que no cuida a sus padres está mucho peor vista que un hijo que no cuida a sus padres, ¿no? Es más, un hijo que cuida a sus padres es muy valorado socialmente. Es decir, mira, fíjate lo que hace por sus padres, ¿no? Y además suelen gestionarse mucho mejor el tiempo, los hombres, las mujeres suelen ir más al límite, ¿no? Porque han nacido con como este rol de cuidar, esta obligación, y además que muchas veces sale natural. De hecho, estos cuidados que iban a cargo al 100% de las mujeres en el siglo pasado no era reconocido, no se hablaba de las personas que cuidaban, no se hablaba del cuidador, era lo normal, la vida era la vida, ¿no? Pues una hija se queda en casa a cuidar a los padres, o se queda la hija pequeña, ¿no? Y ahora ya se ha empezado a hablar mucho del cuidado, ¿no? Sobre todo en estos últimos años ya se está reconociendo la figura de las personas que cuidan. Y luego finalmente también, bueno, el 12% de las personas que cuidan, y normalmente mujeres, dejan de trabajar. Ven imposible el combinar su rol de cuidadora con su rol de trabajadora. Un 12% deja el trabajo, pero casi un 90% reduce su jornada laboral. No puede compatibilizar los 2 roles, ¿vale? Esto también lleva a una vulnerabilidad de la mujer importante, ¿vale?
Os quiero hablar de los síntomas del Alzheimer, pero no porque hoy vengamos a hablar del Alzheimer, sino para que veáis la repercusión que tiene el cuidador, para que luego también se entienda qué atención debe recibir el cuidador. Se dice del Alzheimer que es la enfermedad de la memoria. Sí, es verdad. Uno de los primeros síntomas que se evidencian es la falta de memoria, más la falta de memoria inmediata, la de trabajo. No pueden grabar información, no se acuerdan de qué han comido, que el hijo les ha venido a ver el fin de semana, pero sí mantienen durante mucho tiempo la memoria remota. La de, pues, se acuerdan de batallitas de la mili, o de la canción que cantaban cuando empezaba el colegio, o del amigo de la infancia, ¿no? Esto tiene una repercusión en el cuidador, sobre todo en las primeras etapas, porque piensa, oye, ¿qué memoria? Si se acuerda perfectamente, y es motivo de enfrentamiento, porque parece que me quiere hacer la puñeta, porque se acuerda de estas cosas que me está explicando, batallitas de no sé qué, y ahora resulta que a él le digo una cosa y no se acuerda. O que el fin de semana que hemos estado fuera, ahora me pregunta de cuándo vamos al pueblo, ¿no? Y esto genera bastante controversia, pensamientos contradictorios con la persona que está al lado. Luego aparecen problemas del lenguaje. Primero, problemas no les salen las palabras concretas, tienen problemas de expresión y a medida que avanza la enfermedad, también problemas de comprensión. Pensar que el lenguaje es la principal comunicación que tenemos entre los seres humanos, ¿no? Con una comunicación pues, profunda, ¿no? Si nos quedamos sin lenguaje, se empobrece esa comunicación. Habrá que buscar otros canales. No se puede evitar comunicarnos, simplemente con el lenguaje corporal ya nos comunicamos, pero sí que esa pérdida del lenguaje va a dejar de tener mucha conexión entre la persona que cuida y la persona cuidada, ¿no? Ellos dicen, pues ya no puedo comentar ni una película, no podemos salir a cenar porque no entiende, no podemos ir al cine, o sea, eso es muy limitante, ¿no? Para la persona, evidentemente, que padece la enfermedad, pero también para la persona que le cuida. La capacidad para hacer tareas simples, pues como abrocharse unos zapatos, unos botones, ¿no? Poner una mesa, eso va a requerir pues, mucha supervisión al principio y después mucha ayuda de la persona que está al lado. Desorientación en el tiempo y en el espacio. Eso para el cuidador, pensar que muchas veces le desquicia, porque tiene la intención de contarle planes, ¿no? Y el jueves vamos al médico. Y si hoy es lunes, va a estar mañana y tarde hasta el jueves. ¿Cuándo era lo del médico? Me he visto para ir al médico, pero esta tarde que íbamos al médico, no nos hemos olvidado de ir al médico. Eso es continuo, que dices, bueno, pues tenga paciencia y que le responda. Pero eso también es un motivo de enfrentamientos. Y decir, ya me lo has dicho 20 veces, ¿no? Por eso ya veréis en la atención que hay que enseñar estas pautas, no decir las cosas hasta que lleguen. Y luego también desorientación en el espacio. Al principio pueden seguir saliendo y hacer su vida normal, sobre todo por los sitios que están habituados a ir, ¿no? Pues a comprar el periódico, a comprar el pan, a tomar el café en la cafetería. Pero cada vez más se van desorientando. Entonces, si salen de su radio de acción, se pueden perder. Eso es una dependencia brutal para la persona que supervisa, ¿no? Ya no los pueden dejar solos. La capacidad de juzgar. No distinguen lo que está bien y lo que está mal. Y ponen en situaciones muy incómodas a la persona que cuida, ¿no? Dicen cosas impertinentes o no tienen modales, no saben distinguir muy bien. Bueno, pensamientos elaborados, planificar vacaciones, organizar una cena el viernes, todo esto se ve muy afectado, ¿no? Por las capacidades y eso va a repercutir también en la persona que cuida, porque se va a ir aislando, ¿no? Pérdida de objetos. Esto es una de las cosas también que más desgasta a la persona que está al lado. Pierden las gafas, hoy el monedero, la tarjeta del metro, las llaves, ¿no? Con todas las repercusiones que tiene eso, ¿no? Ahora me he de poner a hacerlo también, el DNI, ya, bueno, hay que aprender, así que si llevar fotocopia, es no llevarlo, que le doy dinero, no le doy dinero, ¿no? Pérdida en general. Cambios de estado de ánimo, además a veces sin causa aparente, ¿no? Pues pueden levantarse muy bien por la mañana y las personas que cuidan explican y de repente se giran y se ponen agresivas o se enfadan o sin causa aparente, ¿no? Y esto desquicia también al que está al lado diciendo, bueno, yo puedo entender que si ha habido alguna cosa le cambie el humor, pero es que no ha pasado nada, ¿no? ¿Cómo controlo? Tienen una absoluta falta de control, ¿no? Sobre esta enfermedad, sobre estas personas. Cambios de conducta y, bueno, que veremos más adelante, y pérdida de iniciativa. Bueno, estos serían más síntomas cognitivos, pero voy a comentar estos
porque hay más síntomas que además provocan todavía más sobrecarga en el cuidador, los síntomas psicológicos y conductuales de las demencias, ¿vale? Las demencias o el Alzheimer cursan con apatía, anedonia, falta de iniciativa, desmotivación, no tienen ganas de hacer nada, ¿no? Y entonces el cuidador tiene que estar encima, animando, motivando, cosa difícil. Tienen tristeza, sobre todo en las fases iniciales, cuando se pueden dar cuenta de lo que les está pasando. Si yo estoy perdiendo capacidades y cada vez me veo más perdido, pues es lógico que curse con un poco de depresión, ¿no? Entonces, tener una persona al lado también con tristeza, pues eso afecta. Ansiedad ante la falta de control que tienen, pues si salen, se pierden, no saben volver. Necesitan a veces la persona que les cuida al lado 24 horas, les acompañan hasta ir al lavabo porque se notan indefensos, desprotegidos. Desinhibición, lo que os decía, conductas inapropiadas, no salir a la calle, hablar con los niños, saludar a la gente, o al revés, no saludar, etcétera, etcétera. Muchas veces tienen alucinaciones y ven cosas que no están, hablan con la televisión, dicen que algún vecino les ha hecho algo, esto para que está al lado también le afecta muchísimo, ¿no? Porque niegan la evidencia, igual que con los delirios. Pues hemos dicho que pierden objetos, pues muchas veces cuando pierden objetos echan la culpa a los demás, porque tienen una serie de ideas paranoides de que esto ha sido el hijo que ha venido y me ha quitado el reloj porque yo estoy seguro que lo dejé en la mesilla de noche, o esta chica que nos viene a ayudar que no venga más porque me ha robado ropa interior, ¿no? Y echan a las cuidadoras formales de casa, las insultan para que se vayan, y bueno, esto es desgasta mucho a las personas que están al lado. Y en cuanto a conductuales, hay muchas veces agresividad, no siempre, no quiere decir que, oye, pues mi padre no se ha puesto nunca agresivo, no hay por qué, pero sí que a veces aparece agresividad, muchas veces verbal, ¿no? Porque se notan indefensos y la manera que tienen de defenderse es atacando, y algunas veces incluso física, ¿no? Si hay mujeres en su casa que con un hombre más corpulento y tal tienen miedo en su casa. Agitación, se mueven, conducta motora normal, pasillo arriba, pasillo abajo, vacían cajones, mueven las cosas de sitio. Bueno, por la noche es un drama, ¿no? Porque muy frecuentemente tienen insomnio, se levantan a las 2, 3, 4 de la mañana, la persona que está al lado pues quiere vigilar si se va al baño, si se cae, si vuelve. Si se va de casa, a veces se visten, se duchan a las 3 de la mañana para irse de casa, confunden con esta desorientación temporal, pues no se ubican en el tiempo. Quiero decir que estar al lado de una persona con demencia veis que provoca pues, cierto desgaste, ¿no? Y luego es un duelo en vida, están viviendo un duelo, están perdiendo a una persona en vida, es lo que dicen, ¿no? Yo soy un vídeo con mi mujer al lado, ¿no? No solo la persona que tiene la demencia pierde capacidades en sí misma, sino que el que está al lado pierde también facetas de sí mismo, porque si yo con mi mujer estaba acostumbrado a ir los viernes a unas tertulias o irme a tomar algo con unos amigos el sábado o hacíamos excursiones el domingo, son facetas que la persona que empieza a tener discapacidades deja de hacer, pero es que yo también, porque a lo mejor no tiene sentido que las haga yo sola, ¿no? Pierdo facetas en mí misma, porque uno es en función del otro. Entonces, tengo pérdidas continuas. A medida que la persona que cuido va perdiendo capacidades, pierdo yo no solo la conexión con esa persona, no solo capacidades de esa persona, sino también facetas de mi propia vida, ¿no? Eso también es una cosa más a gestionar con las personas que cuidan. ¿Qué emociones nos despierta la persona que cuida? Pues frustración, ansiedad, ¿no? Falta de control, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora que nos jubilábamos se nos quedaba un futuro pues, más relajado para poder viajar, para disfrutar un poco de la vida sin tanto trabajo, nos llega esta enfermedad? Familiar, hay rabia contra otros familiares que a lo mejor no son cuidadores principales, rabia contra los médicos porque tal como me están tratando me siento totalmente desamparado, ¿no? Tristeza de ver a una persona enferma a tu lado y que está perdiendo capacidades, ¿no? Tristeza por ese cambio de proyecto de vida, tristeza por las renuncias que uno tiene que asumir, ¿no? Aislamiento, pensar que si uno va perdiendo lenguaje, no entiende las cosas, tiene conductas inapropiadas, pues al final se va quedando en casa,
No quiere salir, no quiere tener relaciones sociales, no quiere ver a sus familiares, no reconoce. Y el cuidador también deja de tener vida social, vida familiar, deja de formar parte de la vida cultural de su ciudad, etcétera, etcétera. No se pone límites normalmente. O sea, yo puedo hacerlo todo, soy la que mejor persona le cuida, nadie me sustituye tan bien como yo, así que yo dejo de ir a la peluquería, dejo de ir al gimnasio, dejo de quedar con mis amigas, dejo de ir al cine, no soy capaz de pedir a nadie que me sustituya cuando es mi responsabilidad, porque es mi marido, porque es mi padre, porque es mi madre, ¿no? Y es un abandono total, ¿vale? Yo he tenido cuidadoras que durante el año que las he visto han ido poniéndose el pelo blanco. Y cuando ha salido el tema han dicho, no, si yo iba a la peluquería cada 15 días, pero ahora no tengo ni un minuto para ir. Me encantaría volverme a teñir el pelo. O sea, no tienen tiempo ni para ir a la peluquería, ¿no? O jóvenes que de ser unas jóvenes activas y de ir al gimnasio, no, me he borrado porque es que he estado pagando un año sin ir. Y es que no tengo tiempo de ir. O sea, van al abandono total. Y todo esto pues repercute sobre la salud mental. Las personas que cuidan es un colectivo muy vulnerable para la salud mental. Veis aquí que en un estudio pues más de la mitad tienen problemas de depresión, ¿vale? Hablamos de palabras mayores, ¿vale? Y prácticamente la mitad tiene problemas de ansiedad. No decimos rasgos ansiosos o rasgos de tristeza, decimos la palabra, ¿no? De hecho, la población de personas que cuidan respecto a la población normal tiene 1/3 más de probabilidades de consumir ansiolíticos, somníferos y antidepresivos. Esto con la pandemia no os podéis imaginar cómo han subido los números, ¿vale? Todos lo hemos pasado mal en la pandemia, todos nos hemos quedado en casa, todos hemos pedido relaciones sociales, todos nos hemos visto un poco prisioneros, ¿no? Pero pensar que las personas que cuidan se han visto en sus casas o bien con las personas enfermas, que a lo mejor asistían antes a un centro de día, o que tenían cuidadores formales en casa que dejaron de venir, que si se ponían enfermas las enviaban solas al hospital y no podían acompañarlas, ¿no? Que tenían que combinar ese cuidado con el cuidado de sus hijos o con el trabajo, ¿no? En ese caso, pues, los meses de teletrabajo fueron durísimos. Es un colectivo que se ha visto muy afectado a nivel de salud mental, ha salido muy tocado de la pandemia, ¿no? ¿Cuál es el riesgo en caer en el síndrome del cuidador? Porque hemos dicho, esto afecta a la salud física, gente que se deja de cuidar, no hace ejercicio físico, ya no sale a caminar porque la persona no puede caminar, deja de cultivar la salud básicamente, come peor, no tiene tiempo para comer, hace cualquier cosa, ¿vale? La salud mental, la salud emocional, tristeza, ansiedad, depresión, frustración, rabia, ¿vale? Todo eso cursa. La vida social, se aíslan, dejan de tener tiempo hasta para quedar con los amigos, para hacer comidas familiares. Ya no me interesa invitar a casa a los 4 hijos porque se pone nervioso, porque no está a gusto, porque les empieza a gritar a los nietos, porque hay demasiado, ¿no? Entonces dejo de hacer todo, ¿no? En el ámbito laboral, ya hemos visto que más de un 10% deja de trabajar y casi un 90% reduce su jornada laboral, ¿no? La vida familiar, los cambios de rol, pensar que si yo tengo una persona, si tengo a mi, ¿no? Sobre todo en la gente mayor, cuando las personas ahora de 80 años es muy habitual que el hombre se haya dedicado a las finanzas de la casa, a la economía, al patrimonio, a ir al banco, a los papeles, y la mujer a la compra, a la cocina, a las lavadoras. Llega una enfermedad de Alzheimer y a medida que uno deja de hacer todas esas tareas, las asume el otro. La gente mayor lo dice, yo con 80 años es la primera vez que veo un papel de banco, que tengo que hacer gestiones, no me entero de nada. O sea, aparte del cuidado, tengo que asumir otras responsabilidades que no había hecho en mi vida. Y los hombres, pues dicen, yo nunca había comprado, nunca había cocinado, no sabía cómo era la lavadora, y ahora me tengo que poner a llevar una casa, ¿no? O sea que los cambios de rol también, o los hijos que cuidan a padres, ¿no? Yo tenía un referente, yo le preguntaba cuando quería consejo, y ahora le cuido, le trato como a un niño a veces, ¿sabes? Pierdes ese rol que tenías como de hijo como con tu padre o con tu madre, ¿no? Bueno, y al final todos estos síntomas en su conjunto, ¿vale? Podrían provocar lo que llamamos el síndrome del cuidador, que son cuando son avenidos por el hecho de cuidar, ¿vale? 1 de cada 4 cuidadores puede sufrir este síndrome. Hasta aquí lo derrotista, ¿no?
qué pasa, qué situación más negra, ¿no? Esto de la demencia. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para paliar estos efectos, ¿no? Que parecen pues, tan desgastantes y hablamos de sobrecarga y desgaste y tal? ¿Qué podemos hacer? Lo primero, como habéis visto, que afecta a tantas áreas, va a ser una aproximación multidisciplinar. Van a tener que intervenir muchos profesionales, desde, evidentemente, neurólogos, médicos, enfermeras, trabajador social, psicólogos, pero también veréis que pueden intervenir urbanistas, ingenieros, diseñadores, ¿vale? A lo mejor no de forma directa, pero sí para velar por la calidad de vida de los cuidados, ¿vale? Y en esto iremos hablando. Vamos a hablar de 3 fases del cuidado, porque según la fase, la persona que cuida va a necesitar una u otra atención, ¿vale? Hay una primera fase que era poco considerada hasta hace muy poco, ¿vale? Que es la fase del cuidador expectante, es cuando se da el diagnóstico. Uno llega al hospital, le dicen, mira, Alzheimer. No ha cambiado nada desde el día anterior, ya vienen con un camino de estar averiguando qué pasa, ¿no? Pero ese día les cae como un jarro de agua fría, ¿vale? Es un impacto emocional brutal, es como un shock. Es como un shock. Hay gente que dice, lo niega, no, tengo que buscar una segunda opinión, es imposible, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? O sea, ya hay un cambio interior, ya la persona tanto diagnosticada como sobre todo la persona cuidada ya ven un cambio de futuro. Ya en cierta medida se sienten cuidadores, ya va a necesitar de mí, ya ha cambiado nuestro proyecto de vida. Tenemos que enfocar de otra manera el futuro, ¿no? Y hasta ahora no se les daba atención a estas personas, se les decía, toma el diagnóstico y vuelve de aquí 6 meses o 1 año a la persona enferma, y a la persona cuidadora, vamos, no se les decía se espabila, pero prácticamente, ¿no? No hay una contención después del diagnóstico. Y esto ahora se está contemplando, como luego explicaré. Luego está el periodo más activo de las personas que cuidan activamente, ¿no? Cuando la enfermedad va avanzando y hay un cuidado más físico, ¿no? Más al principio de supervisión y luego ya incluso para las actividades de la vida diaria, ¿no? Para comer, la higiene, salir, etcétera, etcétera. Esta fase sí que se viene contemplando hace muchos años, pero no creéis que se le atiende hace tanto, a nivel específico. O sea, yo realmente entré en la fundación hace 12 años y la atención al cuidador, los programas de atención al cuidador han crecido exponencialmente, ¿vale? Ahora se habla muchísimo del cuidador, son titulares de conferencias, de ciclos, pero esto ha ido subiendo mucho en los últimos años. Y luego está el cuidador invisible. Pierde, por ley de vida, pierde primero a la persona enferma y ya deja de ser cuidador. Al revés, hay mucha gente que diría, ya te has liberado, ya puedes vivir tu vida, ¿no? Y eso tiene otra connotación. Vamos a la parte de la fase del diagnóstico, ¿no? Esa en donde uno se queda en shock. Tengo que decir que hay una pequeña proporción que también les libera el diagnóstico. El diagnóstico de una demencia del Alzheimer tarda a veces 1 o 2 años en darse. La gente dice, es que tardaron 1 año en decirme que era Alzheimer. Claro, tienen que ver una evolución, ver que un deterioro cognitivo va avanzando, ¿no? Y a veces el diagnóstico no es un análisis de sangre, son varias pruebas, es ver comparando cómo era antes, ¿no? Qué base tenía, y puede tardar 1 año o 2 a veces. Y entonces hay familias que dicen, por fin me han puesto la etiqueta, es que yo ya veía que pasaba algo. O sea, ahora tenemos una medicación, tenemos un pronóstico y sabemos sobre qué, pero es que ya no era mi marido. Era otra persona, le había cambiado el carácter, estaba a punto de divorciarme con 75 años, era insoportable. Estábamos discutiendo todos los días, ¿no? Por lo que un diagnóstico a veces puede liberar, eso no quita tampoco parte del impacto, ¿eh? Pero ya esa persona que va a cuidar ya necesita una cierta atención, una cierta contención. Necesita saber poner un poco locus de control y tener una ruta que seguir, una guía. No hace falta que se le explique todos los síntomas de la enfermedad, cómo va a evolucionar, pero sí qué recursos puede mover. Que cada vez el diagnóstico es más precoz, ¿no? Se puede preguntar también a la persona, ¿cómo quieres que te cuide? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer ya el testamento si no lo tienes hecho? ¿Quieres expresar tus voluntades? ¿Qué hijo preferirías que estuviera ahí? Incluso quieres mirar alguna residencia por si llega el día que tengas que tal, hay algunos. O sea, puedes tener unos años con cierta calidad de vida, ¿vale? Aún no han aparecido síntomas evidentes de mucha discapacidad,
y son unos años para poner herramientas en marcha, pero tienen que tener un espacio para hacer preguntas y ser respondidas, ¿no? Si no, es como tirarles al abismo, tiene una enfermedad, irás a peor, no tiene cura, iremos intentando paliar algunos síntomas, pero ¿y qué hago? ¿A quién pregunto? ¿No? Tiene que haber espacios de respuesta, ¿no?, para estas personas. En este sentido, ya hay muchas iniciativas a nivel internacional y a nivel nacional, ¿no? Ya se habla de los cuidados en esta primera etapa. Os digo, esto es mucho más innovador que los cuidados en la parte activa del cuidado, ¿no? En la Fundación Pascual Maragall, de hecho, ahora estamos trabajando sobre este tema, ¿vale? No tenemos ningún programa ahora, pero ya estamos trabajando sobre él. Hemos visto que las personas que reciben el diagnóstico necesitan algún tipo de atención. No necesitan a lo mejor todavía recursos, servicios domiciliarios o residencias, pero necesitan algún tipo de atención, ¿vale? Vamos a darles esto que ya está encima de la mesa, ya lo están demandando. Tenemos muchísimas llamadas de gente recién diagnosticada, cada vez más, porque la gente cada vez está más informada y busca más recursos, diciendo, han diagnosticado a mi padre Alzheimer, ¿qué puedo hacer? Y antes, yo recuerdo 5 años, ¿y hace cuánto? Pues hace 2 años. Ahora te dicen, la semana pasada. ¿Te quedas cómo? Ah, vale, muy bien, la semana pasada. Claro, no le puedo ofrecer todavía grupos terapéuticos porque se va a meter en un sitio que van a hablar de todos los síntomas y no está preparado. Que, bueno, y a veces pues o derivamos o damos la respuesta, o a veces simplemente con una llamada o un email informativo ya te dan las gracias. Diciendo, vale, me estoy situando. ¿Vale? Me han dicho que puede ver a un abogado, que vaya aquí, que con 4 cosas ya les das un poquito de, bueno, ¿alguien me ha escuchado? He podido resolver alguna duda y sé por dónde tirar. Y ahora tendré unos años de calidad de vida, voy a aprovecharlos, pero también quiero poner mecanismos en marcha, que si nadie te dice nada no tienes ni idea, vas totalmente perdido, ¿vale? En la fase del tratamiento, ¿no?, donde llevamos muchos años, muchos más años, no muchos, pero muchos más años de experiencia, ¿no?, esos años que la persona que cuida ya se dedica cada vez más, dedica más horas, y si no le dedica más horas tiene que ser sustituido por alguien, ¿vale?, porque la persona cuya enfermedad avanza va a necesitar cada vez de más ayuda, ¿vale? En este momento nosotros insistimos mucho en el cuidarse. La persona que cuida se tiene que cuidar para poder cuidar. Si peta el cuidador, ¿vale?, no llegar al límite, saber poner límites, reflexionar, gestionar emociones. ¿Cómo me afecta esta rabia? ¿Cómo llevo este duelo? ¿Realmente estoy deprimida o simplemente estoy triste? ¿No? ¿Con quién comparto esto? ¿Estoy totalmente aislada? ¿Esto que me pasa a mí le pasa a más gente? ¿No? ¿Soy mala? ¿La poca paciencia que tengo es porque soy mala persona? ¿Me sale la rabia en vez de la compasión? ¿O le respondo 20 veces a la misma pregunta? ¿Le doy la razón como a los locos o mejor le discuto que no tiene razón? ¿No? Son un montón de preguntas, desde estas hasta las actividades de la vida diaria. ¿Le visto yo? ¿Le ayudo a vestirse? ¿Qué recursos tengo? ¿Vale? Aquí vamos a ver un poco, pues, hay estudios, ¿no?, que comparan diferentes intervenciones, cuáles son las más efectivas. De hecho, nosotros hicimos un estudio de a ver qué podíamos hacer, porque cuando nació la Fundación su propósito es investigar y erradicar el Alzheimer y poderlo prevenir y acabar con eso, la investigación. Pero pensamos, bueno, como estos son resultados a largo plazo, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Y nosotros queríamos hacer algo efectivo. Entonces, hicimos un repaso a la literatura y, bueno, sí que el apoyo telefónico es importante. De hecho, en la pandemia nos ha salvado la vida a muchos cuidadores. Nosotros desde el primer día cogimos el teléfono, nos llamaban. ¿Qué hago? Mi padre está aquí. Me han dicho si quiero recogerlo de la residencia porque si no, no lo puedo volver a ver. Y está delicado, me lo llevo a casa, no me lo llevo a casa. Me han cerrado el centro de día, yo me tengo que ir a trabajar, o estoy trabajando, estoy con los niños. ¿Cómo resuelvo esto? O ha hecho un bajón increíble. O sea, andaba solo y ahora ya no puede ni andar, ¿no? Suerte del teléfono que podemos asistir a muchas personas que cuidaban. Luego hay programas de respiro, ¿no? Los cuidadores a veces tienen que ser sustituidos, y no solo para irse de vacaciones, que también, sino porque se tienen que operar de la cadera o de una rodilla, o tienen que ir a dar una mano a un hijo que vive fuera, ¿no? Entonces están las unidades de respiro. Grupos de apoyo, que esto se lleva haciendo pues muchísimos años, ¿no?, de reunirse personas que están pasando por lo mismo, ¿no? Yo empezó con Alcohólicos Anónimos, ¿no?, y compartir experiencias, darse consejos, romper el aislamiento, ¿vale?
Luego, problemas educacionales, charlas, conferencias, enterarse de qué es la enfermedad, qué recursos hay, o sea, a nivel informativo. Y lo más completo y lo más afectivo son los grupos terapéuticos, ¿vale? Que reúne un poquito las otras condiciones, porque son formativos, se da información, están dirigidos por un psicólogo, se gestiona emociones, ¿vale? Los grupos de autoayuda normalmente están dirigidos por un moderador, que suele ser un voluntario, un excuidador. En los grupos terapéuticos se hace terapia grupal, pero se hace terapia, se gestionan emociones, se detectan indicios de depresión, de ansiedad, se dan recursos emocionales, ¿vale? Y esto es lo que hicimos en la Fundación, que venimos haciéndolo desde hace 11 años, ¿vale? Estructuramos una intervención cognitivo-conductual donde reunimos a 10 cuidadores con una psicóloga y durante 14 sesiones, está muy bien estructurado, ya he dicho que lo validamos en un estudio científico con lo que tuvimos que estructurar muy bien la terapia, se toca ciertos temas relacionados con el cuidado de la atención a una persona con demencia, ¿vale? Y luego se hace un cierto seguimiento una vez al mes, ¿de acuerdo? Temas que se tocan durante esta terapia. Muchos son transversales, no quiere decir que en cada sesión se toque uno, pero sí que la psicóloga hace unos 10 minutos introductorios de un tema que afecta a la persona que cuida y luego ya se gestionan emociones, se hace terapia, se comparte, se dan consejos, etcétera, etcétera. Temas importantes, explicar la enfermedad, ¿no? Muchos cuando les explican la enfermedad dicen, entonces esto que me dice de que la chica le ha quitado el reloj, es propio de la enfermedad, o sea, que puede tener esta idea delirante, sí, o que se ponga agresivo puede ser la enfermedad, sí, que no duerma bien, o sea, muchas veces como que le dan la explicación a ciertos síntomas que no entendían y eso les hace despertar empatía, es decir, vale, ahora lo entiendo, si es la enfermedad lo entiendo, es que pensaba que me quería hacer la vida imposible, la apatía, es que no tiene ganas de hacer nada, todo el día se quedaría en el sofá, sí, pero es que esto lo produce la enfermedad. Despierta como cierta compasión, ostras. Entonces, que sepan ciertos síntomas de la enfermedad, no como teoría, sino como saber que es propio de ello y no es nada personal, les ayuda mucho. Recursos de la comunidad, que sepan qué recursos hay, que luego os haré un pequeño listado, ¿no? ¿Qué ayudas tienen? ¿De qué pueden tirar? Técnicas de relajación, hemos dicho que es un colectivo muy vulnerable a sufrir ansiedad, ¿vale? Problemas de insomnio. Se les enseña una técnica de relajación muy universal que se llama la relajación progresiva muscular de Jacobson, porque claro, pensar que gente de 70, 80 años pues no ha hecho en su vida pilates o mindfulness, ahora mucha gente ha hecho, ¿no? Sí, yo voy a yoga y yo me pongo, desde la pandemia pongo vídeos de mindfulness y yo ahora me centro mucho en la respiración cuando voy a hacer algo que me impacta, pero bueno, se enseña una técnica de relajación muy fácil, muy universal, que al principio, el primer día a lo mejor están, uy, ¿qué me está haciendo?, pero luego les va fenomenal, tengo que decir. No es que desaparezca la ansiedad, para nada, pero la saben gestionar mejor, ¿vale? Se trabaja la aceptación, ¿vale? Muchas veces los cuidadores, sobre todo en etapas tempranas de la enfermedad, me choco contra una pared, no puede ser, se acuerdan de la melancolía de cómo era antes, no aceptan que su padre, que su madre, que su pareja no pueda entenderse con conceptos, se enfadan, intentan hacérselo comprender, le recuerdan las cosas, ¿no? La aceptación, cuando uno acepta la enfermedad, es que hay un antes y un después en la actitud, ¿vale? Es un descanso, vale, ya sé con lo que juego, esto es lo que hay y voy a aprovechar las capacidades que aún tiene, no me voy a anclar en las que no tiene, no me voy a dar contra una pared para volver a recuperar ciertas capacidades. Se trabaja la empatía, lo que os he dicho, que entiendan a la persona enferma, no quiere estar enferma, no quiere perder capacidades, es la enfermedad, ¿no? Les despertamos la empatía, les ayudamos a llevar actividades de la vida diaria, les damos trucos para la ducha, para la higiene, para la comida, para cómo dar la medicación, ¿vale? No somos expertos, pero damos pautas y ellos comparten también pautas entre ellos, porque esto es la potencia del grupo. La psicóloga hace una gran labor, pero mucha más la hacen ellos, ¿no? Porque una persona que está pasando por lo mismo y ha encontrado herramientas para salir de ciertas situaciones, pues como que les valida mucho, ¿no? Gestionamos el duelo, les hacemos conscientes de ese duelo que están sufriendo, que muchas veces no lo son, les hablamos de los sentimientos que despierta el duelo, de negación, de rabia, de tristeza, ¿vale? Y ellos, pues, no desaparece el duelo, pero sí que expresando,
compartiendo, viendo dónde están, pues les da habilidades para gestionar esas emociones. Les explicamos cómo hablar con los niños, si hay nietos, si hay jóvenes en la casa. A veces son súper protectores. No, yo no digo nada porque no los quiero herir. No, es que es una circunstancia de la vida, tú no vas a ir al revés. La información que se oculta es la peor para los niños, ¿no? Se les enseña a pedir ayuda, tanto a nivel social como a nivel familiar. ¿Cuántos padres protectores? No, yo a mi hijo no le puedo pedir nada. Bastante tiene, pobrecito, con el trabajo y los niños. O mi hija, si lleva agobiada, la pobre, si no hace más que trabajar, ¿no? Pero luego ves el punto de vista de los hijos que están deseando ayudar. A lo mejor no pueden dedicar 5 horas al día, pero sí cosas puntuales, gestiones, ahora con la telemática, pedir horas, acompañar a visitas. Entonces, para eso el cuidador principal tiene que tener como un croquis de en qué soy imprescindible y qué puedo delegar, ¿vale? Y eso es un trabajo. Eso es casi coger una hoja en blanco y eso lo trabajamos también en el grupo. Como ha dicho, tras pasar por esta intervención, las personas que cuidaban se encontraban mejor de estado de ánimo, subía su resiliencia, encontraban que tenían mayor apoyo social y además, claro, la muestra no era muy grande para demostrar que era coste efectivo esta intervención, pero creemos que sí, porque si tú tienes a cuidadores que se ponen límites, que no llegan a una depresión, que no llegan a una ansiedad, que no llegan a tener repercusiones físicas, se les cae el pelo, les pica la piel, se quedan contracturados, ¿vale? Pensamos que prevenir mejor que curar, ¿no? Y luego a nivel de resultados intangibles, digo, fue brutal en el estudio, pero sigue siendo espectacular, ¿no? Que con una pequeña intervención de 4 meses, una vez a la semana, muchos, la gran mayoría, diga que les ha cambiado la vida, que ahora entienden la enfermedad, que ahora se ríen con su familiar, que ahora gestionan mucho mejor la ansiedad, que han dejado tomar de pastillas para dormir. En muchas ocasiones hay un antes y un después, ¿no? Fijaros con una pequeña intervención lo que puedes llegar a hacer. Otro programa que hemos abierto también en esta fase del cuidado activo, a raíz de la pandemia nosotros estábamos haciendo grupos terapéuticos, pues como se hacía antes todo, ¿no? Presencial. Llegó la pandemia, nos quedamos en casa y una sensación de abandonar a las personas que cuidan y entonces seguimos haciendo los grupos de manera telemática. Pantalla, los 10 cuidadores, la psicóloga y seguimos pues haciendo esta sustitución que estuvo muy bien, o sea, estuvimos muy contentas de seguir teniendo contacto con ellos. Os tengo que decir que lo mismo no es, pero en circunstancias así fue fantástico. Además nos dimos cuenta que podíamos llegar a muchísima más gente de ciudades que a lo mejor no tienen este apoyo, o localidades, o gente que no se puede permitir el lujo de coger una mañana, irse a una institución, pasar 1 hora y media y luego volverse a su casa, ¿vale? Entonces pensamos en el diseño de un nuevo programa más ágil, más dinámico, más ya construido para el online y creamos un programa de 8 sesiones de 1 hora de duración. No podemos llamar que sea terapéutico, es un programa de apoyo emocional, eso sí, informativo, de formación, pero que es muy útil también. No lo hemos validado todavía, pero estamos en vías también de ver de cómo lo podemos evaluar. Pero los resultados a nivel intangibles también están siendo muy buenos y es muy accesible para mucha gente. Y este programa, que se va a quedar ya en el online, volvamos a la presencialidad o no, puede llegar no a España, a Sudamérica, ¿no? Porque estas son las ventajas de la telemática, ¿no? Y bueno, lo que os comentaba, enumeraros un poco, para los que no estéis en el ámbito, los recursos que tenemos en esta fase. Pues desde centros de día, ¿vale? Centros diurnos donde puede acudir la persona con demencia en un horario más extenso o menos extenso, donde recibe estimulación cognitiva, danzoterapia, psicomotricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy bueno, es un recurso buenísimo para las personas con demencia, pero es buenísimo para las personas que cuidan, porque es una liberación de tiempo, puedes dedicar a otras tareas que tienes en tu vida. Bueno, pues esto, no veáis el duelo que supone para las personas cuidadoras llevar a su padre, a su madre o a su pareja a un centro de día, que dices, pero si es fantástico, si sale ganando todo el mundo, ¿qué hace en casa todo el día con una persona de 80 años que tampoco le puede motivar, ni nada, una persona que está apagada, que no tiene iniciativa? Pues esto ya les cuesta imaginar, eso también lo trabajamos, ¿no? Hospitales de día es un recurso muy parecido, para etapas más tempranas y con un acoto en el tiempo, pero viene a ser lo mismo. Viviendas tuteladas, ¿no? Con servicios comunes, de lavandería, un médico, según el tipo de vivienda. Residencias, luego hablaremos de las residencias que han cogido tan mala fama durante la pandemia,
Qué pena porque el personal sí ha dejado la vida en ello, pero es verdad que ha quedado en evidencia un modelo de residencia que no funciona. No está a la altura del cuidado digno y de lo que esperan las personas de una residencia. Luego lo veremos. Las unidades de respiro, lo que os decía, si el cuidador tiene que hacer otras cosas, necesita ser sustituido por alguien. Servicios domiciliarios, que veréis que los nuevos cuidados también van ahora mucho hacia los servicios domiciliarios. Hablaremos de la teleasistencia y las AFAs. Las AFAs son las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer. Son instituciones sin ánimo de lucro que nacieron hace 30 o 40 años. De hecho, la de Barcelona es de las más antiguas, que dan atención a las personas que cuidan desde el inicio del diagnóstico hasta el final. Y según la franquicia, digamos, porque hay en muchísimos municipios, pues tienen servicios de domicilio o centros de día o un abogado para asesorar, un trabajador social, no depende si es más grande o más pequeña. Bueno, algunos recursos que se han de tramitar es la ley de dependencia, que ya sabéis, una ley que salió a nivel estatal, que concede un grado de dependencia, 1, 2, 3, y en función de ese grado uno tiene acceso a unos recursos o a otros. Y luego trámites legales, anticipación de voluntades, si hago poderes, etcétera, etcétera. Y luego el cuidador invisible, ¿vale? Que hasta ahora tampoco se le daba atención. Oye, ha muerto la persona enferma, ya está, se ha acabado el rol de cuidador, ya no tiene que cuidar, ya puede volver a su vida anterior, ya puede volver a tener aficiones, ya puede tener vida social, pero que va. Es una persona que ha dedicado tiempo, sudor, ha renunciado a vida social, muchas veces a trabajo, a vida familiar, a aficiones, ha dejado el gimnasio, ha dejado la coral, ¿vale? Y ahora, ¿qué hago? ¿Vuelvo? O sea, es como una crisis existencial, ¿no? ¿Cómo reestructuro yo mi vida? Me han cambiado hasta los valores. ¿Qué quiero ahora? ¿Qué hago? ¿A qué dedico mi tiempo? ¿Por dónde voy? ¿Cómo recupero amistades que hace 7 años que no llamo? ¿No? Es una situación de pérdida absoluta, ¿no? Y bueno, necesitan apoyo también. Siguen siendo personas que han cuidado, siguen siendo personas cuidadoras, sin la persona al lado. La han ido perdiendo gradualmente y esto ya es como el fallecimiento, ya es el después, pero yo aún tengo el rol de cuidador metido en mis carnes, ¿no? En este sentido, pues también en la Fundación estamos dando atención a estas personas que cuidan. Empezamos un programa el año pasado con grupos de duelo. Allí pues gestionamos ese duelo final, ¿no? Pensar que además el año pasado fue muy duro porque las muertes venían de la pandemia, fueron muertes en solitario, fueron familiares que tenían en casa, ingresaron en un hospital solos, con la demencia, solos, y al cabo de 2 meses recibieron la urna con las cenizas, no pudieron tener actos funerarios, no pudieron tener rituales, no se pudo reunir la familia, no se podían dar abrazos. O sea, tenían todas las variables para tener un duelo complicado, ¿vale? Y bueno, pues en estos grupos lo reestructuramos con 8 sesiones para tratar pues, el duelo, explicarles, reflexionar, fomentábamos mucho la escritura. Escribe, ¿qué te genera? Que, bueno, son gente que vive con un sentimiento de culpa increíble, no lo hice bien, no tuve suficiente paciencia, no afronté bien la situación, lo tenía que haber aprovechado más mientras lo tenía, ahora realmente es cuando lo echo de menos, aunque no hablaba, por lo menos estaba a mi lado, le grité, lo dejé en residencia, lo abandoné, ¿no? Y murió allí. O sea, una serie de emociones difíciles de gestionar sin apoyo, ¿no? Muchas veces. No quiere decir que todas las personas que cuidan tengan un duelo complicado cuando desaparece la persona. Hay personas que tienen herramientas y resiliencia y es como el duelo, ¿no? Pues pasan el duelo es una respuesta natural, innata, que tenemos que pasar, pero es funcional, digamos, ¿no? Pero en muchos casos, y más a raíz de la pandemia, han habido duelos muy complicados. Y trabajamos la reconstrucción de la vida, por dónde quieres ir, qué apoyos tienes, cuáles son tus valores, con quién te quieres reencontrar, con quién ya no te importa, ¿no? Y la gratitud. Intentamos contrarrestar, ¿no? Menos culpa y más gratitud. Por los años que has dedicado, que has podido cuidar, el cuidado tiene una recompensa enorme a nivel emocional, ¿no? Muy bien, todo esto es lo que más o menos ahora está bastante establecido, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Vale? No quiere decir que lo que esté desaparezca. Si funciona, funciona, ¿vale? Pero ¿qué tenemos que potenciar en este nuevo siglo, en este nuevo modelo de cuidados? Desde la familia, la persona enferma,
los domicilios, las ciudades, las nuevas tecnologías que han llegado para quedarse, ¿vale? Las familias se tienen que incluir en el sistema de cuidados. Si estamos diciendo que el 80-90% de las personas que cuidan son familiares directos, hay que meterlas en el sistema. Hay que tener ayudas institucionales, hay que tener ayudas económicas, hay que tener ayudas de sustitución, hay que tener ayudas emocionales. No puede ser que te vayas con un diagnóstico a casa y cuando hagas el seguimiento en el CAP, porque al final a la visita neurológica vas una vez al año, ¿no? Pero si tienes dudas o así, puedes ir al CAP para revisar medicación o para problemas conductuales que tengas con la persona. ¿Cómo atienden a la persona enferma y no atienden a la persona que cuida? Estos grupos que estamos hablando, grupos terapéuticos que hacemos en la Fundación, siempre he defendido, tienen que estar en los ambulatorios. Tienen que encontrar un servicio a mano, local, donde le den atención a esta vulnerabilidad mental que tiene, a esta falta de información, a esta falta de gestión de emociones, ¿no? Necesitan ser apoyados. En las empresas, ¿por qué se fomenta el tener un discapacitado? Chapó, un síndrome de Down, y no se fomenta todavía una persona que cuida, que tenga flexibilidad, ¿no? Que pueda compaginar su trabajo con ese cuidado, que no tenga que dejar de trabajar, que si no quiere no tenga que reducir la jornada laboral, ¿no? A nivel de Estado, ayudas, ¿no? Las familias de verdad que aún hoy se notan desamparadas, que no, el sistema las tiene abandonadas, ¿no? Hay que introducir a las familias en el sistema de cuidados. Se empieza. También, la buena noticia es que se empieza. Desde el Ayuntamiento de Barcelona hay iniciativas buenísimas. Se creó la Xarxa de Suport a Familias Cuidadoras, ¿vale? Que está ya en marcha desde el 2007, en donde formamos parte de una serie de entidades donde velamos por la protección y escuchar las demandas de los cuidadores. Hay cuidadores de, bueno, hay fundaciones o instituciones que cuidan a hemofilia, cáncer, enfermedad de Huntington, Parkinson, está el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermería, Trabajos Sociales, Psicología, está la Fundación Pascual Maragall, está una serie de instituciones que nos vamos reuniendo periódicamente para hacer ruido y defender los derechos de las personas que cuidan. Y también acciones, divulgación, planes de acción, ¿vale? A raíz de esto nació el Barcelona Cuida, pues poco antes de la pandemia, ¿vale? Barcelona Cuida es un centro, para si hay alguien aquí que cuida, que pretende dar respuesta a todas las cuestiones que tengan las personas que cuidan, de cualquier enfermedad, ¿vale? ¿Dónde puedo ir? Hay grupos de apoyo en mi barrio, ¿qué tengo que gestionar? ¿Qué hago qué tengo que hacer con trámites legales? ¿Vale? Etcétera, etcétera. Luego están las AFAS, ¿vale? En el mundo del Alzheimer, que hay prácticamente en todas las localidades. Luego, pues también un trámite que ha facilitado el acceso a la salud de las familias, de las personas que cuidan, es la tarjeta Cuidam, ¿vale? A nivel de ambulatorio. Es una tarjeta que simplemente con una enfermedad discapacitante te la pueden hacer en el CAP. Y tienes ventajas pues, a nivel de si mueve urgencias, saben que esa persona necesita acompañamiento para recibir un diagnóstico, para hacerse alguna prueba, no la pueden dejar sola. O si está ingresada, necesita más apoyo familiar que en una persona que está bien, ¿no? Sin discapacidad. O la analítica, en vez de citarla a las 8, lo van a citar a las 9:30. Y si viene, no va a hacer cola, ¿no? O sea, que hay una serie, están facilitando ya muchas cosas. Y luego están los grupos de terapéuticos, y etcétera, etcétera. O sea que se van haciendo cosas, estamos en ello, pero bueno. El empoderamiento de las personas con demencia. El diagnóstico cada vez es más precoz y cuando se diagnostica hay muchas personas totalmente capaces de razonar de cómo quieren su futuro, quién quieres que les cuide, cómo quieren ser cuidadas, qué trámites legales, qué testamento quiere hacer, quién quiere que les sustituya en caso de perder cierta capacidad. ¿No? Se les está dando voz. ¿Vale? Y eso empezó a nivel europeo hace mucho tiempo, con este European Working Group of People with Dementia. ¿Vale? Me acuerdo que con el doctor Camí, cuando fuimos a Malta en el 2012 o 13, pues a mí me impactó mucho ver un grupo de personas con demencia que acudían al congreso, que hacían alguna conferencia y que daban a conocer sus demandas, desde la propia persona, pero es que a mí me chocó estando en este mundo. Porque siempre hablábamos los profesionales, encuestas a los que cuidan, pero a las personas con demencia se tenía como, ellos no opinan. Bueno, pues ya se les ha puesto un altavoz, por fin, ¿no? Y a nivel español también, hace poquitos años, pero se creó el PEPA, el panel de expertos de personas con Alzheimer, que también están ahora a nivel nacional en los congresos, tienen también grupos de trabajo y son ellos los que
dicen lo que necesitan, ¿no? De primera voz. Parece mentira, ¿no?, que esto no se nos ocurriera antes. También es verdad que antes, cuando se diagnosticaba una demencia, a lo mejor ya la persona estaba con muchos síntomas, ¿no? Pero ahora tienen larga vida para decidir su futuro y para decidir cómo quieren ser tratados para... Bueno, por ejemplo, ahora es muy reciente, pero la ley de discapacitación, ¿no sabéis que ha desaparecido? Ya no se puede discapacitar a una persona. Ahora la persona decide en qué aspectos que él adquiera una discapacidad quiere tener un asistente, ¿no? Esto complica mucho, ¿eh? También los abogados y los notarios ahora le están dando vueltas al asunto. A nivel estatal ya se ha hecho, a nivel Cataluña se está cerrando, pero no se habla ya de incapacitación. Ahora se cree una humillación incapacitar a una persona. Una persona sigue teniendo capacidades siempre. Ahora, ¿qué capacidades tiene?, ¿no? ¿En dónde tiene que tener apoyo? ¿En dónde tiene que ser sustituido? ¿En dónde tiene que tener un asistente? Quiero decir, se está empoderando mucho a las personas con demencia, afortunadamente. Prioridad a los servicios a domicilio sobre los residenciales. El otro día Victoria Camps comentó, solo el 4% de las personas que están en residencia están por voluntad propia. El 4%. El 96% está llevado así, ¿no? ¿Por qué? ¿No? En la pandemia han quedado en evidencia, ¿no? No estaban no estaban preparadas, por supuesto, para una pandemia, pero a nivel de salud, a nivel de coordinación con hospitales, a nivel de atención médica, a nivel de servicios sociales. O sea, quedaron totalmente desamparados, dejaron a las personas encerradas en sus habitaciones y muchas murieron. 30.000 personas murieron en residencias. Es una barbaridad, pero murieron mal, murieron solas, murieron rodeadas de astronautas, ¿no? Que dices, aquí falla algo, ¿no? Entonces, es verdad, las personas en general, y todas las encuestas lo dicen, nuestra prioridad es quedarnos en casa. Donde más nos gusta estar en nuestro domicilio, en nuestro barrio, con nuestros allegados, nuestros vecinos. Vamos a potenciar los servicios domiciliarios, vamos a potenciar esos servicios de atención en domicilio, pero con buenos profesionales bien formados, con ayudas institucionales, con servicios de calidad, ¿vale? Y, bueno, y si la opción es una residencia, vamos a reconvertir las residencias, que sean lo más parecido a un hogar. De hecho, el Ministerio de Asuntos de Derechos Sociales ya está publicando mejoras. Está diciendo residencias máximo 90 personas, si hay discapacidad 50. Unidades de convivencia de 15 personas, con la disposición de un hogar, salón, comedor, habitaciones, cocina, ¿vale? Que 2 de cada 3 habitaciones sean individuales. Y además ha dicho y que en 3 años hayan desaparecido por completo las sujeciones. Nada de sujetar a la gente. O sea, todo lo que os estoy contando son mirada a futuro, pero ya se están poniendo los granitos para que crezca la flor. Pero bueno, nos queda mucho, también voy a decir. Y todavía más, las ciudades que cuidan. Compartamos las ciudades cuidadoras, ¿no? A nivel... bueno, la OMS ya en el 2011 ya hizo un acuerdo con el IMSERSO para convertir a las ciudades en cuidadores, sobre todo de gente mayor, ¿no? Si vamos a tener esa pirámide de 1/3 de la población mayor de 65 años, vamos a tener una población envejecida, que evidentemente aparecerán discapacidades, vamos a ser cuidadores, pero no a nivel individual, vamos a pasar a un nivel colectivo, vamos a implicarnos todos, vamos a implicar a muchísimos profesionales, ¿no? De hecho, ya aquí en España, con la Federación Española de Municipios y Provincias y, bueno, y Mémora, han hecho, aparte de este concepto de ciudad cuidadora, que se han adherido ya muchísimas ciudades, el libro blanco, que es como una guía a seguir para convertir las zonas urbanas en facilidades para el cuidado. Desde una fácil movilidad, hasta espacios de encuentro, hasta poder hacer ejercicio físico en el parque, hasta involucrar a entidades privadas, al gimnasio, para que tenga ofertas especiales para gente mayor o con discapacidad, a concienciar a los comercios, la panadería, el del autobús. ¿Lo sabéis los cuidadores? Lo mal que se tratan, lo más que se sienten tratados a veces en el transporte, porque su familiar hace una cosa impropia o se levanta y son insultados. Formación a la policía, en las farmacias, ¿vale? Tener recursos de proximidad. Yo no me tengo que ir a 3 kilómetros a buscar un recurso, yo me muevo en mi barrio, y más si soy mayor o tengo alguna discapacidad, ¿no? Yo quiero el recurso, el servicio aquí al lado. Por eso es muy importante la
la coordinación público-privada, también hemos de tirar también de recursos privados, ¿no? Pero tiene que haber formación y tenemos que convertir las ciudades en amigables, en sitios fáciles para vivir. ¿Vale? Y por último, la utilización de las tecnologías, ¿no? Han llegado para quedarse, ya están muchas hace años, como el teleasistencia, hace muchísimos años que funciona y es súper exitoso, ¿no? Simplemente con un picanillo que la persona, pues lo pueden tener todos los mayores de 75 años, pero si tienes una discapacidad antes, picas y hay una asistencia al otro lado del teléfono. ¿Qué necesita? Le envío una ambulancia, envío a algún familiar, llamo a alguien, ¿vale? Y luego geolocalizadores para aumentar esa autonomía cuando se mueven y tienen desorientación en el espacio, ¿vale? O marcas un radio de acción y si salen de ese kilómetro avisan a la persona más cercana, ¿no? Detectores de humo, detectores de gas, detectores de si se abre la puerta de casa, ¿vale? La domótica, que abre persianas, que baja la temperatura, la robótica cada vez más humanoide, ¿no? Ahora ya Alexa te puede poner tu música preferida, decir qué tiempo va a hacer mañana, decirte en 5 minutos avísame, pero es que nos van a dar conversación, nos van a ayudar a caminar, ¿no? Luego, a nivel de comunidad, todas las aplicaciones que han aparecido, sobre todo con la pandemia, ¿no? Pues los Instagrams de barrio, el Tienes Sal, un niño que se ofrece a hacer compañía a un abuelo, una que vende la licuadora, otro que da clases de inglés a cambio de compañía, ¿no? Esto que nos hacen más cercanos, ¿no? A los que tenemos al lado, que a veces los hemos conocido antes tecnológicamente que saludando en el ascensor, ¿no? Yo en la pandemia conocía cantidad de vecinos de terraza que no había visto en mi vida. Y tienes 3 hijos, ¿a qué colegio van? Pues mira, lo mismo que los míos, ¿no? Y luego, pues, adopta un abuelo que pone en comunicación a generaciones como de jóvenes y adultos que quieren tener relación y aprender la experiencia. O al nivel de institución, ¿no? La Meva Salud. La Meva Salud, antes de la pandemia la utilizaban 600.000 personas, ahora son 6 millones, 6 o 7 millones, es una barbaridad. Y como 2 millones ya usan la e-consulta. ¿Vale? La medicación por prescripción y por la Meva Salud ha subido un 400%. Esto tiene muchísimas ventajas, ¿no? Agiliza muchos trámites. Hay realmente visitas antes en hospitales o en el CAP que no eran necesarias presenciales, ¿vale? Hay muchas visitas, una devolución de una analítica buena. Oye, todo bien, correcto, ¿no? Pero, bueno, antes lo hablábamos, ¿no? De llegar al equilibrio entre todo lo tecnológico y que no supla tampoco a todo lo de antes. Tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? Porque ha habido la brecha digital, la discriminación tecnológica. O sea, es verdad que en España prácticamente el 90% de las casas tienen internet, pero se habla de un 30% de discriminación digital, de gente que no sabe manejarlo, no tiene acceso a recursos porque ahora solo es telemático, pides cita previa y no te la dan, vas al sitio pero te dicen no, tienes que llamar por teléfono, llamas por teléfono y no te lo cogen, o sea, es desesperante, entras en bucle. Y esa brecha digital en los mayores de 65 años sube al 70%, ¿vale? Gracias a campañas como la de Soy mayor, no idiota, pues están haciendo que en los bancos ya hay cambios, ¿no? A veces tiene que haber presión social, ¿no? Ya han puesto unas horas de atención, ya si no lo quieres hacer digital tienes un acompañamiento, hay asesores. Bueno, pues esto tiene que llegar a los bancos, a la salud, a los trámites de Hacienda, porque de verdad que hay gente que entra en bucle. Y lo que antes hacía un trámite de voy al sitio, hago la gestión, me dan otra hora y vuelvo, ahora llevan 2 meses y no puedo hacerlo, no me dan el número de la Seguridad Social, no puedo cambiar el domicilio, ¿no? Entonces hay que llegar a un consenso. Ya para acabar, son conclusiones un poco propias, ¿no? Porque ya hemos visto hacia dónde va el modelo, pero bueno, sobre todo escuchar a las personas con dependencia, escucharlas y escuchar a las personas que les cuidan. Tenemos que estar atentas a las necesidades y a las demandas, poner recursos al alcance de todos, democratizar los cuidados. O sea, no podemos tener recursos de élites o recursos de segunda y recursos de tercera. Tiene que haber recursos al alcance de todos. El domicilio como opción más deseada, potenciemos el cuidado en los domicilios, potenciemos la autonomía en casa, ¿vale? Apoyemos eso. La coordinación sociosanitaria, no podemos dividir a la persona, no, pero esto pasa a trabajos sociales, esto lo detecta el aislamiento tal, pero salud no se entera, pero el médico no, tiene que haber una coordinación sociosanitaria y público-privada. Ni el Estado va a poderlo resolver todo, ni la privada lo tiene que resolver todo. Tiene que haber acuerdos, ¿vale? Para potenciar el efecto. Los equipos tienen que ser multidisciplinares y transversales. Hemos hablado en las ciudades amigas, por ejemplo, entran urbanistas, entran tecnólogos, entran investigadores, entran arquitectos, entran diseñadores, entran ingenieros de caminos,
¿vale? Entran un montón de especialistas. Y luego potenciar el cuidado de cercanía. Hoy hay un proyecto en Barcelona que no me ha dado tiempo a comentar, que es el Vila Veïna. Es ya el trabajar en distritos de 15.000 personas, ¿vale? Donde encuentren todos los apoyos del cuidado en ese distrito. Ya ha empezado Sants, ya ha empezado Sant Andreu, ¿vale? Y lo quieren abrir en el 2022-23 a otros 17 distritos. Que tú tengas en tu barrio esos recursos, ¿no? Eso será una carta a los Reyes. Bueno, para eso necesitamos sobre todo más inversión en dependencia, ¿vale? Inversión. Y así conseguiremos un trato más humano en el cuidado. Y ya para acabar, recordaros que todos somos de algún modo dependientes. Por lo tanto, lo más cercano a ser cuidado es cuidar de alguien más. Muchas gracias. No sé, creo que m'he passat una miqueta o no, va bé? Bueno, pues yo, en primer lugar, felicitarla doblemente. Primero porque hablar de un tema como este siempre es una situación compleja. Realmente la primera parte era como para deprimirse, pero la segunda parte ha puesto como mínimo esperanza en el futuro, ¿no? Yo me quedo también con lo que decía el artículo este del mes de enero, ¿no? Si ahora son 50 y tantos millones y vamos a ser 150, ¿quién pagará todo eso? Estos más recursos. Entiendo que este es un problema importante, pero que si se empieza a hablar ya desde ahora, supongo que bueno, se irá ampliando y se irá viendo qué pasa, ¿no? En todo caso, ahora tienen ustedes la palabra, si quieren hacer preguntas. Esto dices de ampliar recursos y a veces economizarlos, porque a veces se duplican cosas, pero no hay información para, ¿sabes? O sea, tiene que haber la metadata esta, ¿no? De centralizar fuerzas. No que esté trabajando por un lado la Generalitat o el Ayuntamiento o una institución privada, sino pongamos en común todo y vamos todos a por uno. Y así también, a lo mejor no hay que multiplicar recursos, sino ordenarlos, ¿sí? Un poquito en línea también con lo que se dijo en la anterior conferencia con la filósofa Victoria Camps, ¿no? De que, y tú lo has dicho antes, no hay que esperar tampoco que el Estado lo haga todo. Es decir, este es un problema de colaboración, entiendo, público-privada, es decir, un problema que atañe a todos y que a todos nos corresponde ponerle esfuerzos. Exacto. Qué brillante, ¿se oye? Sí. Sí. Qué brillante disertación, me ha emocionado y todo. Es que la forma de explicarnos todo lo que nos has explicado, te felicito. Hacía tiempo que no oía una persona que hablara con esta simplicidad, pero esta concreción, todo lo que has dicho, estupendo. Entonces, yo ahora tengo una cosa simpática, digamos, acerca de la Fundación Maragall. El señor Maragall, ¿cómo está? Bueno, es que esto es Perdón, una información privada que nosotros exactamente, no damos, ¿no? Es decir, esto sería, digamos, entrar en la vida personal, en la vida, familiar. en la intimidad y, por lo tanto, Sí, en la historia bueno, clínica del paciente. Sí, voy a completar la cuestión. Es ¿por qué las familias que tienen algún caso de Alzheimer parece que no tenemos que darlo a conocer a amigos próximos, o si son personas famosas, por ejemplo, Pascual Maragall, a lo mejor hay más de uno en Barcelona que le gustaría saber el proceso, o sea, no en plan morboso, sino todo lo contrario, por amor de cómo está este señor. Y bueno, entonces, lo simpático de la cuestión es de que yo me paseo por el moll de la Fusta y veo unas palmeras que él hizo plantar para las Olimpiadas de Barcelona y ya están a la mitad de lo que es una palmera. Este señor es que tiene conocimiento en este momento, si se le cuenta que aquellas palmeras ya están a la mitad, ¿se va a enterar? No sé si me pudieran decir en qué nivel está. Y luego,
una cosa que, en plan también simpático, las llambordas, ¿cómo es en castellano? Los adoquines que puso, los partió por la mitad, el que lo hizo en el suelo, y va muy mal para andar por allí. El que haya andado por el Moll de la Fusta se dará cuenta, con tacones imposible. Pero bueno, han puesto mucho así llano, pero hay sitios que aún hay las llambordas, ¿no? En català, que es diu, y va mal de andar. Bueno, es una cosa así de... Pero lo de las palmeras, pues yo creo que es precioso, ¿no? Verlas que ya están tan grandecitas y tal. Y bueno, lo de... si me puedes responder, lo de esconder, como quien dice, la demencia, ¿qué pasa? ¿La tenemos que esconder? No. Y si son personas famosas, ¿por qué no podemos ver con mucho respeto en los medios de comunicación estas personas qué físico tienen? No sé. Vaya, es una opinión. Bueno, esto sí, porque porque la familia al final tiene ese derecho a la intimidad, ¿no? Cuando la enfermedad avanza, pero no es un caso extraordinario, quiero decir, la demencia tiene unos rasgos, o sea, avanza, no tiene cura, pero cada persona es un mundo. Entonces, él se expuso, fue muy valiente, ¿no? Porque es lo que usted dice, ¿no? Ha sido una enfermedad muy tabú, pero es que yo en los inicios, hace 10 años, yo tenía gente que no se lo había dicho a los hijos que el padre tenía Alzheimer. No lo decían. No, porque él no quiere que lo digamos, porque los hijos se van a preocupar. Por supuesto, al vecindario tardaban, bueno, hasta que hiciera algo evidente que lo tuviera que decir, ¿no? O sea, es una enfermedad muy escondida, va detrás del cáncer. El cáncer se escondió mucho en el siglo pasado. Era como al mal, ¿no? Nadie decía estoy de baja porque tengo un cáncer de mama. Ahora no hay ningún problema en decirlo. Esta idea del cáncer... Que deien un mal lleig. Un mal lleig. Sí. Y quiero decir que cuando una enfermedad se desconoce, se piensa que la persona ha cambiado pero no es bien la enfermedad, no se le pone pues la gente lo esconde, pero cada vez menos, tengo que decir, gracias a Fundación Pascual Maragall, a otras asociaciones que han hecho difusión, han hecho divulgación, han hecho charlas, han hecho conciertos, han hecho documentales, la valentía de Pascual de Maragall de poner en primer plano tengo Alzheimer, ¿no? Y pues eso ha hecho mucho bien a la sociedad en ese sentido, ¿no? De que no es un tabú, es una condición que llega, una enfermedad que le puede llegar a cualquiera, ¿no? Y que al revés, contra más se salga del armario y más se explique y más se comunica al entorno, más fácil es la vida de las personas que lo sufren, sobre todo el que cuida, que siempre es el intermediario, ¿no? Pero si voy y no lo saben y actúa de una manera, o en el pueblo pregunta 2 veces a la misma persona que hace cuánto tiempo que no se ven, pero no lo has dicho, pero qué problema hay en decirlo, ¿no? Eso lo trabajamos también mucho en los grupos, que se abra. Y por suerte está ya mucho más avanzada esa comunicación con el entorno. Sí, aquí ha expuesto que para el año 2050 las cifras se habrán triplicado. Y yo pregunto, ¿no hay esperanza así en que esta enfermedad, o sea, cómo van las investigaciones? O sea, esto no se puede revertir. Esto lo sabrá mucho mejor el doctor Camí, ¿eh? Pero al final de momento no tenemos cura, vemos que es una enfermedad ligada a la edad, vemos cómo va ese cambio epidemiológico hacia una población envejecida y haciendo un cálculo, pues a día de hoy, si nos surge algo, la investigación ahora va a hacer un diagnóstico precoz, a poderla prevenir, pero no le doy la palabra a él. Però així tu me'n dones un cop de mà, sempre has sigut el meu mentor. El reto es enorme porque con estas cifras crudas esto será insostenible. No hay fin. Y encima si las sociedades nos entregamos a fenómenos, digamos, internacionales que, es decir, lo siento, pero si hay que gastar en armamento, pues peligra el gasto social. Y si no, que me digan otro pobinomio, digamos, ¿no? Bueno, dicho esto, en el campo del Alzheimer somos muy optimistas por varios motivos. Primero porque se empieza a saber que es una enfermedad que empieza décadas antes de manera silenciosa. No es una cosa de un día para otro y por lo tanto la energía está puesta en entender bien estas décadas anteriores y en intervenir, manipular y en frenar. Y se ha calculado que solo que fuéramos capaces de atrasar
5 años el diagnóstico, pues habría un tercio menos de personas enfermas, que es mucho. Esto tiene consecuencias personales, familiares. Solo este retraso, porque es ley de vida, que tarde o temprano vamos a morir, ¿no? Por lo tanto, y somos optimistas, bueno, yo hablo en nombre de, porque ya en algunos territorios donde hace muchos años que se hacen buenas prácticas de lo que ha comentado Sandra, que lo sabe todo el mundo, de febundat, hacer ejercicio, una dieta adecuada, evitar tóxicos en lo posible, dormir bien, que esto es fundamental, pues hay una menor proporción de demencias. Es decir, por un lado, el número de demencias en el mundo crece mucho porque en general la esperanza de vida hace que vivamos más años y como que no hay cura, cada vez hay una mayor proporción de gente mayor, por lo tanto cada vez hay una mayor proporción de gente con demencia. Pero por otro lado, en determinadas sociedades que hacen unas buenas prácticas, la demencia está disminuyendo. Por lo tanto hay esperanza y Sandra, yo lo que añado con los 150 millones, que esto no ha de suceder, ¿no? Este es el peor de los escenarios. Esto es no hacer nada. Y el problema sobre todo está en territorios menos desarrollados, es decir, cuando ve estas cifras, quizás en Europa en el año 2050 solo se doblará el número de demencias, porque es una sociedad envejecida. Pero hay países asiáticos que se multiplicará por 4 y por 5. O sea que es Sí, impresionante. el mapa que publicaba este artículo decía eso. Ciertas zonas de Latinoamérica, Asia y África, esencialmente. En desarrollo. Una última pregunta. Bueno, yo solo quería consultar si esto de los cuidadores familiares se ha usted dedicado más hacia el Alzheimer, pero cualquier tipo de demencia o cualquier tipo de cuidador está también atendido con todos estos grupos de profesionales. Sí, la mayoría de lo que hemos hablado del Alzheimer se puede extrapolar a otras enfermedades discapacitantes o dependencia. De hecho, he hablado de recursos que son para pues la Xarxa de Familias Cuidadoras, el Barcelona Cuida, está dedicado a las ciudades cuidadoras, ¿no? Es mucho más amplio que las demencias. Yo me centro en las demencias porque es mi campo, pero hay grupos de soporte en cáncer, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer tiene una historia mucho más larga que el Alzheimer, ¿no? Otras enfermedades discapacitantes, síndrome de Down, ¿no? Autistas. O sea, todas estas asociaciones están representadas también en las instituciones que yo he comentado. Sí. Cada una tendrá sus particularidades, unas avanzan más rápidamente, otras el deterioro, un síndrome de Down a lo mejor es más estable en el tiempo, cada una tendrá sus particularidades, pero por ejemplo el nuevo modelo de cuidado es para todos. Ciudades amigables, cuidadoras, servicios a domicilio, de calidad, buenos profesionales, ¿vale? Público-privada, social, sanitario, todo esto engloba todos los cuidados, desde luego. Pues Muy bien. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido yo creo, una sesión muy importante. Y yo me quedo con una cosa, el entusiasmo con que lo has explicado. Y por lo tanto, esto también da una imagen de optimismo y de esperanza hacia el futuro en temas que son realmente difíciles. De verdad que muchas gracias. Muchas Una gran gracias. profesional. Gracias. Ha sido Gracias a todos ustedes.